Ya le habíamos anunciado que ayer tuvo lugar la primera noche de esta primera fase de calificación, clasificación, podríamos decir, del Festillas, lo que ya nos había adelantado la pasada semana Walter cuando estuvo presente con nosotros, y ya nos recalcaba que el Festillas no es el encargado de elegir qué banda entra y cuál no, sino un jurado conformado por varios músicos, entre ellos mi invitado, y de quien vamos a intentar extraerle algunos de los elementos que utilizan para evaluar a estas bandas que, dicho sea de paso, todas ya tienen gran trayectoria, gran recorrido, ya las hemos visto en varios momentos en escena, y bueno, nos preguntamos como público, como espectadores, ¿qué analiza Nicolás a la hora de decidir o de dar su veredicto sobre cada una de estas bandas? Bienvenido, querido, gracias por estar acá. Gracias, Saraí, es un gusto siempre estar acá. Hace tiempo que no estabas, ¿no? Hace tiempo que no Solo estaba. WhatsApp estabas. Pero es un gusto estar acá para comentarte un poquito del Festillas. Bueno, desde la gestión pasada, digamos, por lo menos, se nos invitó a 3 jurados, que son Óscar García, Einar Guillén y mi persona, para darle un poquito más, digamos, de formalidad, discusión y otros elementos a la elección de los grupos que van a entrar, porque son muchas bandas y lamentablemente por falta de tiempo tienen que, obviamente, clasificar. En este caso son 11 bandas, de las cuales solo van a calificar 4. ¿Son 11 las que se van a presentar? Son 11 las que se van a presentar y van a entrar, digamos, en el proceso de calificación. Y de esas 11 quedan 4. En realidad son 12, pero la Big Band Juvenil simplemente es invitada. Ya, ok. No participa. Ya iba a decir, está mal la nota de prensa. No, son 12, pero la Big Band Juvenil solamente es invitada. Y de esas 11 quedan 4. Tienen que quedar 4 después del proceso. El año pasado, en el Festillas del año pasado, fue interesante porque, bueno, 2 maestros como Einar Guillén y Óscar García tienen pues elementos muy importantes de calificación. Y de alguna forma hemos entablado una discusión positiva al respecto para determinar cuáles fueron las que el año pasado ganarían, y creo que es un jurado que combina varios elementos. Einar es uno de los mejores pianistas de Bolivia, gran profesor, ha sido mi profesor en el conservatorio. Óscar García igual, gran músico, compositor, productor y demás. Entonces, ¿y de Nicolás qué dices? Nicolás es un apasionado por la música, que tiene un programa de jazz y que sabe algo de jazz, por lo tanto lo han invitado para que... Bueno, pues me toca a mí hablar de Nicolás, ¿no? Un poco para que no te pongas rojo ni te sientas mal, digamos, ¿no? No, es un poco la idea. Y a tu pregunta que tú decías, ¿cuáles son los elementos de la calificación? Bueno, son varios. El año pasado nos hemos hecho una matriz en la cual hemos podido establecer qué parámetros. Pero número 1, por ejemplo, está el tema, te voy a hablar desde el punto de vista personal, de la interpretación, ¿no? A veces una interpretación que es absolutamente pulcra, pero sin nada de alma, sin nada de fuego, y que no te dice nada, no es tan buena. Entonces, y creo que desde en el mi punto jazz de vista, es muy difícil hacer algo sin interpretación. En el jazz es fundamental la personalidad, la individualidad de cada grupo, de cada miembro del grupo. Entonces, ese es un elemento importante. El segundo, por ejemplo, es la improvisación. La improvisación es esa parte donde el músico, durante un tiempo determinado y una serie de compases, dice lo que su alma le dice que diga, ¿no? Pero a veces es una improvisación que no dice nada o que no te transmite tampoco nada. No se trata solamente de improvisar por improvisar. O de conocer bien el instrumento. O de conocer bien el instrumento, conocer bien la melodía, la armonía, y sobre eso empezar a armar la improvisación. Sino la improvisación tiene que decirte algo, tiene que llevarte un viaje, tiene que transmitirte algo. Y desde ese punto de vista sí uno puede decir que es buena o mala la improvisación. Más que buena o mala, si te transmite algo o no te transmite algo. No sería quien para decir es una mala improvisación, ¿no? Por ejemplo, otros elementos también que están de alguna forma la propia interpretación y el propio, lo que se llama en el lenguaje gringo, groove, ¿no? El groove es esa unión entre el ritmo, entre la batería y el bajo, que hacen que todo tenga un cimiento muy sólido para que el cantante, la cantante, el trompetista, saxofonista o el instrumentista que fuera puedan nadar como un pez en el agua, digamos, ¿no? Entonces, esos son algunos de los elementos que se toman en cuenta en el momento de la calificación. Y además, el año pasado, gracias al canal Avia Yala, grabaron las presentaciones. Este año también. Este año también. Y eso nos sirve mucho porque a veces uno no puede estar presente todas las sesiones.
Y por otra parte, claro. a veces en una primera instancia no es tan fácil sacar muchos elementos, entonces Walter tiene la gentileza de pasarnos esas grabaciones y ya con un poco más de tiempo uno puede escuchar con más detalle, puede detener un poco, avanzar y tener más elementos para dar una buena calificación. Okay. Tengo 3 preguntas en relación con lo que me has venido adelantando. Voy a empezar por la última, que es la que más fresca tengo. Me llama la atención que lo que me estás contando es muy parecido a lo que ha pasado con el fútbol, ¿no? Miles de memes han corrido las redes sociales cuando ha comenzado la famosa Copa, ¿no? Cuando ves que un árbitro va a revisar, digamos, en su pantallita cómo, la jugada cómo ha estado en realidad, ¿no? Y ustedes como que están haciendo casi lo mismo. No, yo te diría que no es lo mismo. En la medida en que no es lo mismo, Nico, analizar una banda en vivo, con la energía que se tiene en vivo, con la energía que se logra, que luego Claro. verla en la grabación. Lo que pasa es que es una combinación de ambas cosas, ¿no es cierto? Porque llega un momento en que uno requiere a veces de un poquito más de paciencia para analizar, porque tampoco es fácil escuchar de una y tener un criterio de una, ¿no es cierto? El fútbol es una competencia en la que eso se hace para definir si alguien gana o alguien pierde. Aquí yo creo que en el Festillas no hay perdedores ni ganadores, eso es claro, ¿no? Todos son buenos, simplemente que son 11 y tienen que ser 4, tienen que salir 7. Hay algunos que ¿no? sí y otros que no. Exactamente, y para que salgan 7, bueno, hay que medir un poco cuáles han sido las bandas que más te han transmitido algo, que más elementos tienen. Son muy buenas bandas las que están el Retorno de las Vacas Locas. Sí, que se han juntado hace poco. Han vuelto nuevamente, Segadex también está con su banda. Con su banda. Está Tero, que es una gran cantante. Se presenta hoy Tero junto con Gustavo Orihuela. Junto con el Gus Orihuela. Entonces hay gypsy jazz, la Tero es medio aflamencada, a ratos es española. Sí. ¿no? Entonces es interesante, hay gente muy joven, hay gente que tiene ya varios años de recorrido, varias horas de vuelo. Entonces hay de todo un poco, así que creo que va a ser muy interesante y yo honrado y orgulloso de que hayan pensado en mí para ser parte de este festival. Genial, pero es lindo que haya un proceso de selección, porque ello también les incita a los grupos a esmerarse, a hacer una mejor puesta en escena. Imagínate que si no hubiese proceso de calificación, si nadie los estuviera viendo con ojos críticos, fuese como que mucho más distendido. Y ahí quizás, digamos, influiría mentalmente, psicológicamente, pensando en cómo somos los seres humanos de competitivo, en el hecho de que a veces un poco bajamos el nivel porque nos sentimos que ya somos parte de. Yo creo que lo importante es que se quitó el tema de la elección a dedo, ¿no? A dedo en el sentido de que una sola persona decir, bueno, este sí, este no, este sí, es complicado. En cambio, cuando hay 3 que están intercambiando ideas, creo que el producto es mucho más rico, más nutritivo, digamos, más sabroso. Y te comento la experiencia del año pasado, fue genial porque cada uno hizo su calificación independiente, nos hicimos unos cuadros independientemente y nos juntamos un día, los 3 jurados, Einar, Oscar y mi persona, y puedes creer que coincidimos en un 95%. Qué bien. O sea, no hubo un tema de decir, no, este sí, este no, este por qué, no, sino que coincidimos, claro. Y además que coincidimos no solamente en la elección de las bandas, sino en los elementos que habían sido el motivo de su calificación, su victoria, digamos. Genial. Por decirlo. Me alegra que me cuentes eso. Sí. Vamos a dejarlo ahí, Nico. Te voy a pedir unos minutos. ¿Saben qué pasa? La entrevista era con 2, con Oscar y con Nico. Oscar ha llegado tarde, lo digo en vivo, está ahí afuera, pero lo voy a hacer pasar para completar la charla y conocer la experiencia desde el otro lado del jurado, de lo que considera Oscar García, un gran músico sobre este tema. Una pausa y ya regreso con otro más. Qué divertido es conversar con los invitados extra cámara, las cosas que se dicen acá que no se pueden decir luego en vivo. Le comentaba a Oscar, a quien le doy la bienvenida y las gracias por estar acá, que no se imagina las cosas tan hermosas que Nicolás estaba comentando de él antes de que llegara a la entrevista. Oscar, bienvenido, gracias por estar acá. Te perdono la llegada tarde. Muchísimas gracias, disculpas por el atraso, pero es como el efecto dominó, ¿no? Se atrasa otro y todos se atrasan. Sí. Bueno, Nico, ¿le quieres adelantar lo que veníamos hablando? No, básicamente había contado un poco la experiencia del anterior Festillas cuando fuimos los 3 mismos jurados de esta vez y cómo fue una cosa que me pareció muy linda, la coincidencia de criterios, sin habernos hablado, sin habernos puesto de acuerdo, y de alguna forma yo le decía a Saraí que habíamos coincidido no solamente en aquellos que tenían muchos más elementos interesantes, sino que en los conceptos y en los elementos que habían sido el motivo de esa decisión, habíamos coincidido también entre los 3, entonces creo que es un jurado bien equilibrado, además, como decía, con 2 maestros como Oscar García y Einar Guillén.
Él solo menciona a los maestros que le acompañan, pero nunca habla de él. No sabemos quién es él, parece que es un incluido más, no tenemos idea. ¿Por qué crees que es importante, Oscar, que no solo estén compositores como ustedes, maestros que ya tienen una larguísima experiencia, en combinación con Nico, que si bien no se considera músico, hace un trabajo muy importante en el ámbito de la investigación, de la crítica, del conocer, del levantar figuras, del despertar aquellos que a veces no salen en los circuitos, digamos, tradicionales, y que sí conoce desde el oído, ¿no? Un poco más cercano a la experiencia que pasamos nosotros como espectadores. Yo creo que es absolutamente importante la presencia de Nico porque tiene una escucha distinta, que no es técnica, no es una escucha en términos formales rigurosos, no es una escucha, lo que se dice generalmente en este caso es una actitud de la escucha que se llama escucha reducida. La escucha reducida es una actitud de escucha que está dedicada en los músicos, en los ingenieros de sonido, en los ingenieros acústicos, etcétera, etcétera, porque van a la materia, al sonido, a su construcción, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, yo creo que está la escucha crítica. Claro. Y la escucha crítica tiene que ver con una suerte de ejercicio comparativo. Es decir, escuchas mucho, comparas con otras tendencias, claro, con otro tiempo, con la historia, etcétera. Y que eso sería una especialidad en un músico, ¿no? Yo creo que sin lugar a equivocarme, creo que hay dos personas que tienen esa escucha. Uno que sí tiene formación musical, que es Pedro Parodi, y Nico. Y creo que es absolutamente importante esa escucha junto con Einar, que además de tener oído absoluto hace jazz, ¿no? Claro. Y yo que soy básicamente chinchoso. Claro, ahí está, es un poco de recorrido, todos se rebajan a uno mismo. Me parece un buen ejercicio de humildad. En relación con el año pasado, ¿cómo esperas que sea este año? Ayer tuvo lugar la primera noche, me contaba Nico la importancia de no solo de sentir que unos pierden y otros ganan, digo, me decía, no pierde nadie, pero sí hay un intento de selección, de incentivar a que tengan calidad en su puesta en escena, porque sabemos que hay un grupo, 3 personas, 3 locos que están evaluándolos, que no son solamente público. En relación con lo que has visto ayer y con lo que has dejado, tu recuerdo del anterior Festijazz, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves? ¿Sientes que hay como que nuevas formas o quizás mayor tratamiento en el trabajo que hacen los músicos? Yo lo que espero, y no por una cuestión de fe, es que más que una apuesta técnica, haya una apuesta en el lenguaje. En el lenguaje. Porque creo que la mayoría de los músicos tienen un problema técnico resuelto. Es decir, la misma formación, porque un montón de estos de los músicos y músicas provienen del conservatorio, del área moderna, y tienen un desarrollo técnico bastante riguroso, pero la técnica no es todo. Claro. ¿No? La técnica tiene que conducir a un lenguaje, porque básicamente lo que expresas, por eso la música es un lenguaje, ¿no? Porque tienes algo que decir. Pero si todo el tiempo estás haciendo solo ejercicios dactilares, escala va, escala viene, por muy virtuoso que seas, no vas a tener nada que decir. Claro, a veces con una nota es basta. un conjunto de ambas cosas, ya lo decía, ¿no? Bueno, que coinciden casi en todo. Ya lo decía Nico antes, ¿no? Es importante. Pero hay un elemento que creo que es importante complementar, ¿no? Además del tema técnico resuelto, digamos, está el tema de lo que dices a través de tu instrumento, cuando expresas algo a través de tu instrumento. Pero en el jazz particularmente una cosa que es importante es un poco la dialéctica que está dentro del jazz. Y esa dialéctica tiene que ver con la historia del jazz. Entonces, si escuchas a un saxofonista y le dices, oye, esa frase te has pegado un poco a Parker y piensa que Parker es un bolígrafo y no un saxofonista, estamos chao. Estamos, ¿no? Claro. Entonces, claro. Y es un poco eso, de alguna forma, lo que a mí me ayuda también a decir y a ayudar un poco a sugerir a los músicos, porque es fundamental y creo que a veces, por lo menos, ojalá, y cada vez es menos, los músicos tienen que, además de leer música, escribir, componer, arreglar, tienen que escuchar música.
Claro, que es un elemento que falta a veces, Es ¿no? fundamental. Algunas veces en mis épocas de conservatorio yo me acuerdo que había alguna pianista que estaba tocando una cosa increíble. Y yo decía, oye, qué maravilla, ¿qué es eso? No sé, me consigo unas partituras, es lindo, ¿no? Pero ¿cómo no te interesa saber de quién es, qué año ha nacido y por qué ha muerto? Y si, no sé, algo de él, ¿no? Claro. O su historia, si pertenece al romanticismo o al clasicismo o algo. Y creo que eso es importante en los músicos, pero también poco a poco se está viendo que están ya más en el tema de la escucha, que para mí es fundamental. Pero no se escucha ni entre ellos, ni entre ellos mismos. Es un elemento que a veces como que también choca, ¿no? Uno le pregunta a uno de ellos, se sientan aquí, ¿y cómo te ves tú en el mundo? Bueno, yo no puedo hablar por mi trabajo, pero creo que somos la única banda que hace esto, ¿no? Y Claro. uno se pone a pensar y dice, ¿será realmente la única banda? ¿Será el único músico que hace en Bolivia ello? ¿Quién habrá empezado a hacerlo, ¿no? ¿Quién habrá sido el iniciador? Y en esa medida ayudaría a escucharnos. ¿Por qué? Porque hablamos no solo de yo como músico, sino también de la conformación de un ambiente cultural, en este caso jazzístico en Bolivia. Van a estar bandas, decía Nico, con gente que ya tiene muchísima experiencia, gente que está comenzando. ¿Eso no representa también cierta competencia entre sí? Bueno, de hecho la experiencia te puede dar más cancha, Las tablas, te puede ¿no? dar, Claro, te puede más dar soltura, ¿no? más presencia, etcétera, etcétera, pero no garantiza que tu lenguaje sea mejor. Exactamente. Claro. Puede haber un grupo Nobel con su ópera prima, no sé, una suerte de Enfants Terribles, y que tengan la idea clara sobre el lenguaje. Claro. Yo creo que eso que decía respecto de escuchar es totalmente cierto. Es decir, tenemos como que nos saltamos procesos. Así es. ¿no? Y la creación en el arte es un proceso. Es De decir, maduración. claro, es paso a decir, paso. si no sabes, por ejemplo, que el estilo, la definición de estilo es la respuesta, es el resultado de una serie de decisiones que se toman dentro de determinadas constricciones culturales, sociales, de época, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si no, no te explicas por qué la música de Bach es como es y la romántica de Chopin, por qué cambia tanto, Claro. ¿no? Es que cambian los tiempos, cambian las culturas, las sociedades, etcétera, etcétera. Y el jazz viene sonando desde hace ¿cuánto? O sea, Más de 100 años. ¿no es cierto? Entonces, si no tienes esa construcción del jazz, generalmente vas a tener la actitud o vas a creer que solamente es hacer escalas rápido. Así Claro, es, que ¿no? solamente es lo técnico, Y ¿no? no es eso. Buena recomendación también para el público que va a ir, para el público que ve, porque también les ayuda a ellos un poco a dejarse llevar por ese feeling, ¿no? Que ya Nico me comentaba extra cámara de dos ejemplos que le mostraba y me decía, bueno, es que uno tiene más feeling, tiene más puesta en escena, más personalidad, y quizás en ese momento no lo has visto, pero cuando te lo dicen ya como que despierta tu ojo crítico. Ayer la noche estuvo buena, ¿no? Ayer Para hacer la fue la primera. Big Band juvenil, Que fueron invitados, que no ¿no? están participando, ¿no? Ajá. Sino que fueron invitados, ¿no? Perfecto. Y hoy sí ya entran en dos que están formando parte de Exactamente, hoy está el Gustavo Orihuela y está también el... la Tere. Latero. Latero, Tero, perdón. Tero, Tero Que es Misru. interesante Tero porque, escriba. como te decía, Latero escriba. Latero Tiene escriba. un elemento flamenco claro, interesante. yo no Yo la lo entrevisté sabía. una vez a Latero en mi programa y ella ha pasado clases con Carles Benavent, que es un bajista de Pero su Paco de voz Lucía. también es impresionante. Juega No, mucho. Claro, claro, claro. O sea, pero otra vez volvemos a lo que explicaba el Oscar, ¿no es cierto? O sea, su voz es una maravilla, etcétera, pero tiene un recorrido interesante porque haber pasado clases y haber estado con el bajista de Paco de Lucía, que después fue bajista de Chicorea y es un musicazo en España, pucha, pues es lindo. Entonces le va a dar un saborcito flamenco posiblemente interesante. Ya le están poniendo Sí, puntos sí. antes de que comience la función. Bueno, ahí está. Parte de Cría Fama Se y llama disfruta. spoilear. Spoilear. Gracias, chicos, les agradezco muchísimo Gracias, Saraí. por la A ti las venida. gracias. De verdad, gracias, Muchísimas Oscar, por gracias. correr. Sé que has corrido. Nunca Sí. me fallas, ya me extrañaba que fuese la primera vez. No. Gracias, te agradezco, Nico. ti. Gracias, Gracias, de verdad, Saraí. de corazón. Usted ya sabe que Avilla la Televisión desde el pasado año está apoyando de cerca, codo a codo, al Festillaz con las grabaciones. Uno de nuestros camarógrafos todas las noches se va feliz al teatro para allí realizar las filmaciones que luego también le sirven a los jurados, pero a ustedes, porque nuestro canal
repite cada vez los conciertos de esta etapa y de la siguiente. Siga usted junto a nosotros, hacemos una pausa y a la vuelta les comento de más en el ámbito cultural.